Hola, estás en Lecciones de Biblia y Ciencia. Soy María del Pilar Salazar. Si te gusta este espacio, compártelo con otras personas que deseen aprender de la palabra de Dios. En esta serie, Fenomenología de la Religión. También puedes encontrar este material en YouTube, Lecciones de Biblia y Ciencia. Bienvenidos. Fenomenología es la comprensión del fenómeno religioso en su totalidad a partir de sus múltiples manifestaciones históricas. Y quiero aquí hacer énfasis especial en las palabras, comprensión. Mire que no es solo un estudio, porque perfectamente en cualquier enciclopedia podemos encontrar cualquier tipo de religión y hacer una descripción. Entonces no es descripción. De pronto uno puede entender algo, sí, entendimiento, pero aquí está hablando de comprensión. Aquí los que son casados se dice con alguna gracia que las mujeres somos incomprensibles. Bueno, imagínense, tratar de comprender todas las religiones es una tarea abrumadora que requiere de esfuerzo. Comprensión implica meterse en los zapatos del otro, y en este caso es meterse en los zapatos de la religión de otro para poder entender otros elementos, y en especial la intención. Tratar de discriminar la intención es uno de los aspectos que más ha trabajado esta ciencia, porque este es el elemento diferenciador de las acciones del hombre. Totalidad. No se puede excluir ninguna religión, ningún estrato cultural. Necesitamos definir el fenómeno en su totalidad. Me gusta usar el ejemplo del agua. Si analizáramos el fenómeno del agua, tiene diferentes estados. Si yo quiero describir el fenómeno como tal, no puedo decir que como el estado gaseoso no lo veo de la misma forma que lo veo cuando el agua está en su estado líquido, entonces ese no es importante, no. Lo mismo ocurre aquí. Yo no puedo decir que una religión es inferior a otra, y debo tenerlas todas para poder lograr una buena definición del fenómeno religioso. Tengo que incluir todas las manifestaciones históricas. Como se dan cuenta, el trabajo de un fenomenólogo es bien ambicioso, y más bien hablaríamos de todo un grupo. Pero devolvámonos un poco a lo que es la historia. ¿De dónde surge esa idea de estudiar la fenomenología y cómo hace parte de ese grupo de las llamadas ciencias de la religión? Mire, la fenomenología es una ciencia de las religiones que podríamos decir es reciente. El nombre parece proceder de Max Müller, a quien se le considera su fundador. Mire lo reciente, siglo XIX. Pero no podemos decir que solo hasta esta época se hace un estudio de la religión. La religión es un hecho tan antiguo como el hombre, y por eso hay diversas consideraciones antiguas al respecto. Entre ellos, los primeros que comenzaron a hacer estudios, a dedicarse a pensar por qué el hombre es religioso, fueron los griegos. Dentro de ellos encontramos tres formas diferentes de desarrollos o de estudios. Primero, se puede decir que como precursores de las disciplinas teológicas están las mitologías y las teogonomías, que tienen que ver mucho con la teología griega o lo que creían acerca de Dios. Y poetas como Homero y Hesíodo son los primeros que empiezan a hablar de estos temas. Lo hacen más que todo desde el punto de vista más bien filosófico, pero es un primer intento. Segundo, la teología mítica, que suscita la crítica a los primeros filósofos griegos, reprochan ese desenfrenado antropomorfismo, sustituyéndolo por una teología natural. Mire que son ellos los que empiezan a mirar también las culturas que les rodean.
No sucede así con el pueblo hebreo, porque ellos por orden del Señor deberían solamente mirar lo suyo, no juntarse con otros pueblos, pero los griegos sí, pues hacen este desarrollo y empiezan a mirar que es más bien un desarrollo más bien de su racionalidad, que el hombre simplemente lo que no puede explicar lo hace o lo trata de entender por sus propios medios, y tal vez la religión es uno de ellos. Tercero, la teología natural es sustituida por visiones más escépticas y se pasa a la famosa filosofía de la religión y por algunos de estos autores sofistas como Teotrasto, Estrabón, Plutarco, Marco Terencio, Varrón y otros. Todos ellos lo que hacen es iniciar una comparación y sistematización de los datos disponibles sobre las religiones propias, en este caso griega y también algo de la romana, y las de los pueblos con los que entraron en contacto. Entonces, como ellos eran tan ambiciosos en conocimiento y además se sentaban largas horas a filosofar, pues dentro de lo mucho que hacían era, venga, comparamos y mire que yo tengo este mito como pueblo y estos tienen uno parecido, aquí le cambian el nombre a otro, incluso incorporaron algunos de esos dioses a su pensamiento. Entonces aquí de todas formas es válido el hecho de que empezaron en primer lugar a comparar y luego hacer algo que no todo el mundo hace, y es sistematizar, ponerle un orden, hacerle un desarrollo y ponerse a pensar, mire, interpretaciones psicológicas, sociológicas y filosóficas de sofistas y epicúreos como Protágoras, Demócrito, Critias, Lucrecio. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a decir, mire, la religión no es solamente un tema de contar una historia, no es solo un mito, es que esto tiene un impacto psicológico, sociológico y también obviamente en la filosofía. Poco a poco vamos a irnos dando cuenta a qué se hace referencia ya cuando se desarrolla un poco más la ciencia como tal. Entonces mire este desarrollo tan interesante. Estamos en este primer punto, los griegos de hecho muy acuciosos, les interesaba el conocimiento en todas sus formas, hasta un punto que dice cristianismo, Edad Media. Durante toda la Edad Media, como bien conocemos, este gran periodo de la historia se conoce como el oscurantismo. No quiere decir que todo era absoluta ignorancia. Es importante recordar que hablamos de una edad media baja, una edad media alta, que tiene unas características diferentes, que al final de todo este periodo se observan también cambios importantes, mas sin embargo el conocimiento estaba, por decirlo de alguna forma, y realmente fue así, enclaustrado, ¿sí? Entonces eran los monjes, los religiosos y algunas de las altas clases sociales las que tenían acceso a la educación, a los libros mismos. Los libros estaban encadenados, entonces no había acceso a la educación, y durante mucho tiempo la Iglesia manejó una cantidad de conceptos que realmente después en la historia muchos vienen a vengarse porque las explicaciones, como dice un libro, Non Santum, todo se explicaba por ángeles y demonios. Y entonces mucho del desarrollo de la ciencia se trataba incluso como si fuera magia. ¿Cuántos no los quemaron por tratar de hacer algo de ciencia? Esto es algo que influye durante todo un periodo de la historia. Y todo sigue su curso hasta que empiezan a desarrollarse unas crisis económicas. Las crisis también a veces son buenas, y esas crisis lo que hacen es impulsar la necesidad de buscar nuevas rutas de mercado. Y con estas nuevas rutas cambian las cosas. Yo no sé si usted ha viajado, supongo que sí, porque así viajemos cerca. Una de las cosas bien interesantes es que los viajes siempre nos cambian algo de la perspectiva. Y en este caso no es la excepción, más que se conocía solo un tipo de cultura, un mundo, y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan todos estos viajes de conquista, encontrar nuevas tierras, viajes al oriente como Marco Polo y Juan de Montecorvino y los de Jordán de Sebrak a Persia, generan un cambio de actitud,
un cambio de actitud impresionante, y empiezan ellos en sus barcos y en todos los que iban en sus caminos a llevar allí a todos los que empezaron a escribir y a decir: mire que observamos esto, mire que encontramos tal cosa, mira a este pueblo lo que tiene. En esa época no tenían fotos, ni Instagram, ni nada, entonces tenían que llevar el que hacía los dibujos de las nuevas plantas que encontraran. Esas eran las fotos de la época. Imagínense toda esa cantidad de datos nuevos, y cuando llegan a América, mucho más. El problema es que pasa como en la modernidad, muchos toman fotos, y ahora con los celulares toman fotos todo el mundo, pero no todos tienen, o bueno, tenemos, porque a mí sí me encanta, la disciplina de lograr y sistematizar esas imágenes que tenemos, esos registros, guardarlos, clasificarlos. No todos lo hicieron. Entonces todos los barcos llegaban con sus bitácoras, pero solo pocos se ponían a realmente entender qué había allí. Y uno de ellos es Roger Bacon. Bacon precede la atención a cultos no cristianos con su postulación de la primera tipología de las religiones. Miren esta expresión, tipología de las religiones. Y este es uno de los primeros conceptos que vamos a tratar en nuestro módulo, tipos de religiones, tipologías. Si bien esta que les voy a mencionar no es la que vamos a usar el resto de nuestra clase, es importante entender ese primer desarrollo que hace Bacon, y él divide en 5 apartados. No nos interesa lo que en su momento él clasificó allí, porque de hecho no es la clasificación que usamos actualmente, pero para él en su momento, al coger los datos, dice: yo encuentro religiones paganas puras, idolátricas, tártaras o mongoles, sarracenas, que él incluye allí a los musulmanes, y judías. Esa fue su forma de clasificar. Y empiezan entonces estos estudios que primero van a tener una característica, y es que son descriptivos. Los primeros estudios que tenemos son totalmente descriptivos. Es decir, cómo es la cultura, qué comen, qué hacen y cuáles sus costumbres de tipo religioso. Y dentro de esos primeros estudios descriptivos empiezan a salir las primeras conclusiones, y en ellas se clasifican por tipos. Entonces, fácil es hacer esta primera descripción. 1. Culturas precolombinas de América. 2. Religiones de la India. 3. China. 4. Japón. Y 5. Poblaciones primitivas de África. Esa era una forma de hacer la descripción. Sin embargo, la ciencia avanza, y esta descripción simplemente tiene que pasar a otro nivel. Ya no sirve solamente de observar unas características, sino lograr hacer algo que implica un poquito más de pensamiento, es la interpretación. Entonces ahora pasamos de estudios descriptivos de la religión a estudios interpretativos. Obviamente se va a tener que utilizar el material de las descriptivas. Esta es la base, y sigue siendo la base de todo estudio, de toda ciencia. La historia de las religiones es la base de todas las demás llamadas ciencias de la religión. Con ese material, entonces, lo que empiezan a hacer en sus primeros inicios es un intento de comparación de las religiones llamadas en ese momento paganas con el judaísmo o con el cristianismo, que eran los únicos oficiales, y se comienza a conceptuar una búsqueda de religión de los primeros tiempos de la humanidad. ¿Qué sucede aquí? Que al hacer estas comparaciones empiezan a observar que en todas las culturas encuentran elementos comunes, y los que estudian dicen: oigan, ¿no sería que en los primeros tiempos estaban todos unidos? Y por lo menos a eso se debe que el resultado de hoy es que cuenten varios el mismo cuento, solo que a veces le cambian los nombres. Entonces ahí empieza esa afanosa búsqueda. ¿No sería que era una religión de los primeros tiempos? A nivel filosófico también se dan unos cambios, y es determinado por los principios del racionalismo y la ilustración propia de los siglos XVII y XVIII. Kant y Hegel hablan de esta expresión: la religión dentro de los límites de la simple razón. Mire que aquí empieza a incluirse un elemento.
Ellos no están validando la experiencia religiosa como tal, sino simplemente dicen la razón tiene un camino y las explicaciones que tenemos acerca del mundo, lo que hay, cómo estamos, pues simplemente han tenido un desarrollo y la religión es parte de ese desarrollo histórico de la humanidad.